más allá del combate. El drama de los héroes, soldados, policías y sus familias en el conflicto armado colombiano. Prólogo del audiolibro para el canal en YouTube Audiocultura. Este libro relata algunas vivencias experimentadas por los soldados y policías de Colombia en la selva del Putumayo durante la última década. Las historias fueron contadas por sobrevivientes y testigos de los actos de barbarie perpetrados por los violentos en esa zona del país. Todos ellos dejaron escapar el llanto al reconstruir en sus memorias las dolorosas escenas que vivieron. Los personajes son reales y han autorizado la publicación de sus nombres como un gesto de solidaridad con el país. Amigos y parientes de los fallecidos nos permitieron hurgar en su pasado por medio de álbumes familiares, testimonios y documentos. Uno de los objetivos del Centro de Análisis Sociopolíticos CAS es estudiar y divulgar la realidad del conflicto armado en Colombia, tanto dentro como fuera de su territorio. En cumplimiento de este objetivo, patrocina y estimula trabajos periodísticos que contribuyen a comprender el drama de la confrontación que los grupos terroristas marxistas le han planteado al país. El CAS presenta no solamente estadísticas, casos fríamente enumerados o análisis de expertos u observadores del conflicto, sino testimonios, porque es en la vivencia individual donde se comprende el horror de la violencia. Esto lo hemos hecho en el caso de la industria del secuestro y en el de la utilización de niños en la guerra. También promovimos la tradición al inglés del testimonio de Johnny, un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC reinsertado. La faceta del conflicto que muestra el presente trabajo es una que la mayoría desconoce y en muchos casos prefiere ignorar: el drama humano que viven los soldados y policías de Colombia. Ellos enfrentan diariamente la incomodidad y el tedio. Sin embargo, en cualquier momento esa monotonía se transforma en un infierno de explosiones y metralla. Los soldados y agentes saben que su suerte, si no logran vencer al enemigo en el combate, no estará regida por el derecho internacional humanitario. Si quedan inermes y a la merced del enemigo, es casi seguro que serán torturados o, en el peor de los casos, asesinados, y además sus cuerpos sin vida serán objeto de toda suerte de vejámenes. Ese es el comportamiento normal de los grupos terroristas colombianos. Esa es su naturaleza, así muchos traten de ocultarlo en el país y en el exterior, y solo Colombia, ocasionalmente, por algún motivo político o publicitario. Los grupos terroristas marxistas mantienen el anunciado propósito de lograr el poder por la vía armada y plantean que, una vez logrado ese propósito, aplicando las teorías marxistas, van a mejorar la vida del pueblo colombiano. Poco importa que en el resto del mundo queden solo unos pocos países donde se continúa aplicando el modelo marxista, y tampoco que estos países estén relegados en todos los campos frente a otros dentro de su región. El ideal marxista se mantiene no solamente dentro de estos grupos armados, sino en el deseo de una gran cantidad de organizaciones en el ámbito nacional, continental y mundial. Para ellas, Colombia es una última oportunidad en el continente para lograr un triunfo del marxismo por la vía armada, y apoyan en cualquier forma que esté a su alcance las organizaciones terroristas. Una forma de ayudar al triunfo de la causa marxista es ocultando la verdad del conflicto, tergiversando hechos y estadísticas y calumniando a los soldados colombianos. En sus informes, que producen copiosamente, los soldados y policías asesinados, si es que merecen mención alguna, son solo una estadística numérica. No podemos pasar por alto que el hecho que la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales, ONG, que supuestamente se ocupan del tema de los derechos humanos y del desarrollo internacional humanitario, guardan un silencio cómplice sobre la forma de actuar de los grupos terroristas. Por todo esto, el CAS se empeña en mostrar las caras ocultas del conflicto. Hemos querido presentar la historia personal de un puñado de jóvenes soldados y policías. Este trabajo es un homenaje a todos ellos y a sus familias. Los hechos, en estos casos, se desarrollan en el Putumayo, pero episodios similares se viven a diario en todo el país. La periodista Maribel Mancipe ha sabido conducir las entrevistas de tal forma que afloran los sentimientos íntimos, a veces casi infantiles,
de los soldados y policías, lo mismo que los de sus familias y compañeros de armas. Nos ha permitido mirar dentro del alma de quienes tienen el duro encargo de defender con su vida la democracia y la libertad. Son sencillos campesinos de la zona cafetera o muchachos de color o indígenas de Nariño, o a veces engañados o vencidos y otras veces vencedores. Ellos son los soldados y policías que el país está en mora de enaltecer y exaltar. No podemos dejar de destacar la colaboración de los comandantes de la Brigada 24 y de la Policía del Departamento. Ellos abrieron sus archivos a la investigadora y colaboraron también en la ubicación de los policías y agentes que rindieron su testimonio, a sabiendas de que los resultados evidencian la carencia de medios y personal que limitan su labor y en algunos casos revelan errores humanos de los comandantes. Esta actitud transparente merece nuestro especial reconocimiento. También es indispensable reconocer el valor de las familias de los soldados y agentes y agradecer su colaboración al facilitarnos documentos fotográficos valiosos y ofrecer su testimonio.